Bien. Eh, Como habíamos visto en la clase pasada, esta sección es de modelos no lineales, entonces la intención es que veamos algunos de los múltiples casos que existen. El primero que voy a ver hoy es modelos de respuesta binaria o probit o logit. Ya en la clase pasada había introducido un poquito la lógica de qué es el modelo probit. Sin embargo, hoy quiero darle ya un nombre completo y las características que tiene el modelo. Un modelo de respuesta binaria probit o logit son los más comunes. Como más adelante expondré, Probit y Logit solamente son en estricto sentido la misma cosa. La única diferencia que tienen entre uno y otro es la función de densidad asociada a cada uno. En el caso del Probit, tiene asociado una función de densidad normal y en el caso de un Logit, tiene una función de densidad logística. Esa es, digamos, la única diferencia que separa el Probit y Logit. Pero en estricto sentido son, como modelos, son lo mismo y pueden ayudar a predecir más o menos las mismas cosas. Entonces voy a iniciar con algo muy sencillo que había empezado con la clase pasada. Imaginen que el problema que enfrentan es el siguiente. Ustedes tienen una variable dependiente y, que tiene dos posibles respuestas, cero y 1. Son casos sencillos como las de trabajar o no trabajar, estudiar o no estudiar, viajar o no viajar, respuesta binaria, ¿sí? Pagar o no pagar un crédito. Este, Ahora bien, este tipo de modelos suponen que lo que observamos es en estricto sentido la variable y. Esta es la única variable que podemos observar, la variable y. Eh, Sin embargo, asociado tiene una variable que denominamos como variable latente, que es que está aquí en rojo, y estrellita, que vamos a decir que es la variable que va a definir cuándo ocurre el caso uno y cuándo ocurre el caso 0. Entonces, si la variable latente es mayor que cero, vamos a decir que el resultado va a ser uno. Si la variable latente es menor que cero, uno podría ser incluso hasta muy estricto, es decir, menor o igual. Sin embargo, estamos trabajando, o yo voy a trabajar con dos funciones de densidad continua. Entonces, el menor o igual es en cierto sentido irrelevante. Eh, entonces, doy un modelo de respuesta binaria con una variable latente que no podemos observar y una variable que sí observamos que es y. La variable latente vamos a asumir que tiene más o menos una estructura como la que pongo aquí, que es y asterisco es igual a un conjunto de regresores xy multiplicado por beta. Beta va a ser un conjunto de parámetros que quiero estimar y un término de error epsilon. El supuesto probablemente más importante que voy a hacer aquí es que epsilon i tiene una distribución particular. En este caso, epsilon i, voy a asumir que tiene una distribución normal. Normal 0,1. Bueno, ya no ocupo aquí, lo voy a acomodar más pequeño. Vamos a decir que esto es una normal 0,1. Bien, ahora, dicho eso, entonces, la estimación consiste en determinar, o el modelo Probit consiste en responder la pregunta que habíamos planteado la clase pasada, que ¿cuál es la probabilidad de que y tome el valor de 1 condicional, condicional, condicional en que, está horrible esto, condicional en que observo x y? Pues condicional en las características del individuo. Quiero determinar quién, cuándo ocurre el valor de y igual a 1. Entonces, bueno, eso va a ocurrir, lo puedo poner así, eso va a ser igual a la probabilidad de que ocurra y igual a 1, dado que ocurrió x y para el individuo 1, su variable 1, ocurrió para el individuo y su variable 2, coma, hasta para el individuo y su variable k. ¿Sí? Entonces voy a tener en estricto sentido k variables independientes, que voy a decir que son las variables que van a explicar la posibilidad de que ocurra y igual a 1. Digamos que este modelo ya lo había planteado la clase pasada y llegué a una conclusión muy particular. Y dije,
este amigo, la probabilidad de esto va a ser igual, más bien la probabilidad de esto va a ser igual a algo que definí de esta manera, como la probabilidad acumulada hasta x y por beta. Entonces yo dije, la función de densidad normal que se acumula hasta x y por beta. Eso es lo que dije la clase pasada. Hoy simplemente por un tema para no quedarme con una sola expresión de una densidad, voy a utilizar la siguiente nota. Y me voy a decir que esto va a ser igual a una función g, que va a ser igual a x y por beta. Una función g que acumula hasta x y por beta. Una función g que todavía no he decidido qué es, simplemente digo g es una función de distribución acumulada sobre la cual no me he pronunciado. Entonces, eh, este es el planteamiento general hasta ahorita. Una de las características que tiene el modelo PROVID es que necesitamos analizar la contribución que cada una de las variables hace a la probabilidad. En ese sentido, voy a definir algo que voy a denominar como efecto marginal. Pues va a ser el efecto marginal de la variable j sobre la probabilidad y va a ser igual a la parcial de la variable xj de la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en que observo todo mi vector de variables x. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí en este sentido es cuál es la contribución marginal que hace la variable xj a la probabilidad de que y sea igual a 1. Efecto marginal. ¿Sí? Algo que habíamos hecho también en análisis de regresión lineal. Entonces, voy a tener dos casos, al igual que en el caso de regresión. El primer caso es, ¿qué pasa cuando la variable es continua? ¿Sí? Cuando me refiero a que xj es continua. Bueno, cuando xj es continua, entonces el efecto marginal va a ser igual a la derivada parcial respecto de j de 100, de g, de x y z. ¿Sí? Una función g que aún no he dicho qué características tiene, lo único que he dicho yo es que es una función cualquiera, a la cual es una función que acumula probabilidad, simplemente no le estoy poniendo ninguna restricción hasta este momento. Esto es cuando la variable es continua. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable es del tipo dicotómico? Cuando son dummies o cuando son variables discretas en general. Hoy en el ejemplo voy a ver ambos casos. Cuando esto ocurre, entonces el efecto marginal va a ser de este estilo. Va a ser el efecto marginal de la variable j, si la variable j es una dummy o es una variable dicotómica, va a ser igual a la probabilidad que se acumula de y cuando y es igual a 1, condicional, en que ocurre que la variable jésima es igual a 1 en el caso de una dummy, menos la probabilidad de que y sea igual, con mayúsculas, la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en que la variable jésima fue igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánta probabilidad se acumula cuando y es igual a 1 y cuánta probabilidad se acumula cuando y es igual a 1? La diferencia simplemente es cuando la variable dicotómica, en este caso, toma el valor de 0 y toma el valor de 1. ¿Sí? Es la aportación que le está haciendo a la probabilidad de que y sea igual a 1. Pues, llamémoslo de esta manera, la probabilidad de que y sea éxito, cuánta contribución le da una variable dicotómica. De esa misma manera podemos pensar una variable discreta. En el caso de las variables discretas tienen cambios una unidad, por ejemplo. Entonces lo que podríamos pensar es que podríamos cambiar este valor 1 que está aquí por una constante y este valor que está aquí 0 por la constante menos 1, simplemente para indicar cuál es la contribución de la variable discreta a la probabilidad cuando cambia en una unidad, exactamente una unidad, la variable x.
Y eso ocurre porque si j es una variable. ¿Sí? En general, ese es el planteamiento tradicional de un modelo Probit. Ahora, la lógica del modelo Probit me permite hacer el siguiente planteamiento. Entonces, si ocurre, entonces, por un lado tengo la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en que observo mi vector de regresor. A este amigo lo voy a denominar P. Por otro lado, tengo la probabilidad de que y sea igual a 0, condicional en que observo todas mis variables x. Y a este amigo lo voy a llamar 1 menos p. ¿Sí? Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuál es la varianza de y condicional en x? Bueno, como este es un modelo Probit y yo mostré en la clase pasada que los modelos Probit son una caso particular de los problemas de Bernoulli o de los problemas de variables aleatorias Bernoulli, entonces esto es px por 1 menos p. ¿Sí? P por q. Esa es la lógica de lo que está. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno quiere determinar cuál es la varianza o la variabilidad que vamos a observar en los resultados de obtener éxito y fracaso, que es obtener 1 o obtener 0, uno también puede medir cuál es la varianza, cuán variables son los resultados, preguntándonos por cuál es la varianza de toda la variable aleatoria, que es simplemente multiplicar estas dos probabilidades. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí en el Inter, cuando uno hace análisis de modelos Probit, se puede preguntar uno muchas cosas. Bueno, pero si mi intención en estricto sentido es resolver el problema de que tengo una variable que observo que toma dos valores, 0 y 1, ¿por qué no hago una regresión sencilla? Es decir, ¿por qué no digo que y es igual simplemente a x y por beta? Así. Y me evito el problema de querer encontrar quién es la probabilidad de que y sea igual a 1 condicional en x. Esto es muchísimo más complejo respecto de hacer esto. ¿Sí? Ahora, alguien más también podría decir, bueno, está bien, a lo mejor puede ser que la lineal no sea una buena idea. Bueno, pero alguien más podría plantear, bueno, pero ¿por qué no mejor entonces hacemos lo siguiente y decimos que la probabilidad de que y sea igual a 1 condicional en x es igual a una forma lineal, es decir, a xy por beta más épsilon. Ambos casos, el azul y el verde, son más sencillos de resolver que esta cosa que está aquí. ¿Por qué? Porque o mi modelo Probit que tengo aquí arriba. Mi modelo Probit que tengo aquí arriba te implica estimar una función de densidad acumulada. Los que están aquí abajo son simplemente lineales. Es decir, yo le puedo asignar la probabilidad a y1, a y con alguna característica, en el caso que tengo aquí marcado como azul, o puedo simplemente estimarlo como una cosa lineal. Bien, el problema de hacer eso es lo siguiente, es que en el caso verde, ustedes estarían diciendo que no estarían olvidando que en realidad mi variable o mi problema es el siguiente. Tengo un conjunto de variables x y tengo mi variable y. Mi variable y solo puede tomar dos valores, 1 o 0. Y tengo un montón de puntos en x. Entonces, cuando yo quiero trazar una recta de regresión, lo que yo hago tradicionalmente es observo dónde están todos los puntos. Noten que en este caso no podría tener algo como lo que estoy dibujando en verde, porque en estricto sentido, para cada uno de los valores xj, tengo dos posibilidades, o es 0 o es 1. Entonces, en realidad, los puntos se deberían ver así.
O toman el valor aquí abajo o toman el valor en 1. O toman el valor aquí abajo o toman el valor en 1. Para todos los puntos solo podría haber casos así como el rojo y no como el verde. Entonces, ahora regresemos a nuestra idea anterior. Si estimo, por ejemplo, este caso, querría decir que tengo que trazar una recta lineal que va para cada uno de los valores y, que son 0 y 1, con una forma lineal. Entonces, eso implica que voy a trazar una recta. ¿De qué manera la debería trazar? Hay muchas posibilidades. Una posibilidad sería que trace una recta así. Otra posibilidad es que trace una recta así. Alguien más me podría decir que es una recta así. En cualquiera de los casos es errónea, porque en este primer caso, existen valores que a lo mejor me den un valor por encima de 1 o casos que me den valores por debajo de 0. La segunda recta igual, me puede dar casos por encima de 1 o casos por debajo de 0. Y esos casos no son válidos porque resulta ser que y solamente toma valores entre 0 y 1. De hecho, estrictamente 0 y 1. Entonces, todos los valores que están aquí en puntos intermedios no son válidos. ¿Sí? Entonces, en estricto sentido, ninguna de las dos rectas que tengo dibujadas son posibles. Tres rectas en realidad. Porque incluso menos la que está aquí en medio, porque no es posible graficar una ecuación que me dé un valor entre 0 y 1. Me tiene que dar un valor estrictamente 0 o estrictamente 1. Eso es un improbable. Entonces, ninguno de esos casos es posible. Bien, entonces, de alguna manera puedo decir que este modelo que está aquí, el verde, el que marqué en verde, no es viable con una estimación como esta. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, está bien, quiero estimar la probabilidad? La probabilidad es esto y lo estimo como un modelo lineal. Ok, vamos a suponer que queremos hacer esto. Entonces, para hacer eso, voy a empezar igual con mi planteamiento original. Bueno, entonces tengo un conjunto de variables X y tengo un conjunto de variables Y. Pero ya no es Y al que tengo aquí, sino al que tengo aquí en realidad está la probabilidad de que Y sea igual a 1. Y si mis cursos de probabilidad no se equivocan, en realidad la probabilidad solo puede estar entre 0 y 1. Pero sí puede llenar todos estos valores que están aquí. Simplemente tiene que ser entre 0 y 1. Entonces tomo aquí está mi rango de todos los valores X. Entonces empiezo a graficarlos y me doy cuenta que observo algo como esto. Supongamos que tengo algo. Entonces, si hago una recta de regresión sencilla, lo que voy a obtener es algo así. Mi problema con esta estimación es que igual puede ocurrir que en algún momento estime valores por debajo del 0 y en algún momento estime valores por encima del 1. Y mis valores solo pueden estar en este rango. Y todos los valores que estoy estimando por aquí o por acá no serían válidos. Entonces, un modelo de probabilidad lineal se dice que la probabilidad de que y igual sea 1 condicional en x y sea de esta forma, no es posible o tiene el riesgo de generarme valores aberrantes que se salgan del componente entre 0 y 1. Entonces tampoco funciona. En realidad mi problema que tengo es este, es que tengo mi variable x y tengo mi variable probabilidad de y igual a 1 condicional en x. Este es mi verdadero modelo. Y lo que tengo es esto, inicia desde 0 y va hasta 1. Si ustedes ven, si ustedes grafican la probabilidad y ordenan las variables x y por su valor, deberían de observar algo así. Deberían de ver puntos que son así. Entonces, puntos que cuando se acerca al 1
se acercan mucho asintóticamente y empiezan desde cero. Entonces necesita ver una curva de este estilo. Voy a tratar de llenarlo lo más que pueda. Bien. Y estas curvas, si se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, es una función logística. Solo hay dos funciones que pueden describir un proceso como este. La probabilidad, la función de densidad normal, la acumulada normal y la logística. Por eso solo podemos ocupar dos modelos para estimar este tipo de cosas. Son una normal o una ecuación lógica. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, modelo Probit y modelo Logit van a quedar de la siguiente manera. Entonces, por un lado voy a tener el modelo Probit y voy a decir que el modelo Probit ocurre cuando G, mi función G, que depende de X y por beta, es igual a la función de densidad acumulada de la normal, que es la integral desde, perdón, aquí me equivoco, que es la función de densidad acumulada hasta el valor X y beta. Y este va a ser la integral desde menos infinito hasta X y por beta, como lo vi la clase pasada, de una función de densidad normal estándar. ¿Sí? Cuando haga yo un Probit, este va a ser el caso. Cuando haga yo un Logit, voy a asumir por el contrario, bueno, no por el contrario, sino en el caso de un Logit, voy a asumir que G es de esta forma, es lambda mayúscula de XY por beta y va a ser igual a la siguiente expresión, que va a ser a la XY por beta entre 1 más a las XY por beta. Esta que está aquí es la solución de una ecuación diferencial logística. Y la diferencia entre ocupar este modelo, entre ocupar el Logit y el Probit, es que en estricto sentido el Probit, como tal, no tenemos una expresión cerrada, analíticamente cerrada, para esta integral. Tenemos que resolverla siempre para cada valor o para cada estructura de X y beta. No existe una función analítica que me dé en estricto sentido el valor que se acumula hasta X y beta. Tengo que utilizar aproximaciones numéricas. Cuando ocupo un modelo Logit, por el contrario, siempre tengo una expresión analíticamente cerrada de cómo es la probabilidad acumulada hasta un valor X y beta. Esa es probablemente, en términos técnicos, es la diferencia más importante entre un modelo y otro. Bien. Ahora, dicho eso, lo que voy a hacer ahora es estimar un modelo Probit o un modelo Logit. Voy a utilizar la estimación del modelo Logit solamente como ejemplo, pero ustedes pueden extrapolar este ejemplo hacia un modelo Logit en estricto sentido. Entonces, bien, solamente recuerden algo para la estimación. Cuando uno hace una estimación de un modelo como este, tiene que hacer por máxima verosimilitud. Entonces, para eso, tendríamos que definir primero quién es la función de verosimilitud. Y en este caso es una función L que depende de beta, que va a ser igual al producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones individuales de densidad de y condicional en x. De hecho, vamos a ser un poquitito más formales y vamos a decir que no solo depende de x, sino que también depende del valor de beta. La función de verosimilitud depende de beta. Entonces, pero en realidad para resolverlo vamos a resolver siempre con el logaritmo natural
de la función de verosimilitud, que ese amigo es la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de las funciones individuales de densidad. Para resolverlo necesitamos dos cosas. Por un lado, las condiciones de primer orden, que es la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud respecto de beta. Y necesitamos las condiciones de segundo orden, que son la derivada segunda del logaritmo natural de L de beta respecto de beta. Entonces, bien, necesitaría esas dos cosas para estimar. Pero en general eso es el procedimiento que voy a hacer. Vale. Ahora, vamos a una aplicación particular para la clase. Entonces, si pueden entrar, por favor, a GitHub. Les voy a mandar ahorita una dirección. Tengo un nuevo repositorio para los modelos no lineales. Entonces, les voy a mandar aquí por el chat del curso. Bueno, por aquí por el chat del grupo, la liga. Entonces, vamos a trabajar con este nuevo repositorio. Entonces, si pueden, por favor, ir descargando la información. En este nuevo repositorio, lo que voy a hacer es colocar toda la información para estos modelos no lineales. Es decir, aquí van a venir todos los que vean, que va a ser Probit, Logic. Voy a ver modelos de conteo, modelos categóricos y modelos censurados. Entonces, una vez que van a GitHub, deberían de ver algo como esto. ¿Sí? Este es el repositorio de la clase de hoy. Voy a ocupar, ahora solo tiene una carpeta. La única carpeta que tiene es selección binaria, clase selección binaria. Dentro de esta carpeta voy a tener un notebook, que es este modelo de elección binaria, y tengo la base de datos. Entonces, voy a trabajar con este notebook y con la base de datos que está aquí al lado. ¿Sí? Voy a trabajar con estas dos cosas. Entonces, yo tengo aquí en mi máquina abierto la carpeta de Jupyter. Entonces, abro la carpeta de modelos de elección binaria y voy a trabajar con este notebook. Entonces, vamos a ver un modelo de elección Probit. Entonces, voy a trabajar una base de datos de un paper clásico. Vienen todos los libros de texto. En este caso, el paper es un paper publicado en el 87. A ver, me dicen que no encuentran la base. Y la base debe de estar aquí, en la carpeta. Y es esta base que está aquí. ¿Sí? ¿Todo el mundo va hasta aquí conmigo? ¿O alguien tiene problemas? Ok. Ok, vale. Entonces, voy a trabajar un paper publicado en el 87, escrito por Ambrose, que no sé exactamente cómo se pronuncia, no recuerdo qué nacionalidad es. Y es un paper que analiza bajo qué condiciones las mujeres acuden al mercado laboral.
Entonces, la pregunta que él responde es más o menos sencilla, es decir, este, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer trabaje o no trabaje? ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que trabaje existe, la probabilidad de que no trabaje sería cero, o más bien uno sería que trabaje, cero sería que no trabaje. Entonces, tiene una base de datos para 753 mujeres, todas blancas, los 70, no había, digamos, incentivos para capturar información de otro tipo, y Estados Unidos estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Entonces, digamos que son mujeres blancas entre 30 y 60 años. Este, la descripción de las variables es la que está aquí abajo. Es la variable LSP, es la participación en fuerza laboral, es una variable categórica que toma el valor de 0 y 1. En el caso de 0, la mujer no está trabajando; en el caso de 1, la mujer está trabajando. Luego una variable K5, que lo que dice es el número de hijos que tiene la mujer, que son menores a 6 años. ¿Sí? Entonces, luego tiene una variable de hijos que tiene entre 6 y 18 años, la edad de la mujer en la base. eh, una variable categórica que indica con un cero si es que no acudió al college, que es como una especie de profesionalización, o si es que acudió a, o si es que sí acudió con un uno. También viene una variable categórica que indica si su esposo acudió se profesionalizó o no. Un logaritmo de la expectativa de salario que tendría la mujer si acudiera al mercado laboral. Y lo ponemos en términos de expectativa porque si ustedes piensan en la base de datos, las mujeres que tienen uno, esas mujeres obviamente sí fueron al mercado laboral y entonces tienen un salario. Pero las mujeres que tienen cero, es decir, no fueron al mercado laboral, no tienen un salario. Para eso se les imputa una expectativa de cuál sería el salario que ellas podrían conseguir en el mercado laboral. Por eso se llama, porque por eso es una expectativa de salario, por esa razón. Bien, luego viene una variable de ingreso de la familia sin el ingreso del esposo. ¿Sí? Entonces, básicamente, el modelo planteado es el siguiente. Queremos determinar cuál es la probabilidad de que la mujer acuda al mercado laboral condicional en el número de hijos que tiene, la edad, si es que tiene educación universitaria o no, si es que su esposo tiene una educación universitaria o no, del salario, porque es una decisión que puede importar mucho. ¿Cuál es la razón por la que vas al mercado laboral? Si es que el salario es atractivo o no. Y también del ingreso, ¿no? Si la familia tiene un ingreso alto, probablemente existan menos incentivos. Son los 70, piénsenlo así. La familia tiene ingresos altos, las mujeres tendrían menos incentivos para acudir al mercado laboral. ¿Sí? Respecto de que si la familia tuviera ingresos bajos. Entonces, estas son las variables que voy a utilizar para determinar la probabilidad de acudir al mercado laboral o no. Entonces, para empezar el proceso de estimación, vamos a importar algunas bibliotecas: la biblioteca Panda, NumPy, StatModels y StatModels con el modelo Pro. Entonces, le damos run a esto y les debe de aparecer este warning. No se preocupen, no pasa nada. Y vamos a importar la base de datos. La base de datos debe de estar en la misma carpeta donde está su notebook. Recuerden, para que funcione esta instrucción. Entonces aquí está la información. Noten esto. La variable de acudir al mercado laboral o no tiene respuesta de sí en texto o no en texto también. Si la mujer tiene su educación universitaria o no, también está en texto, no, no, sí. También si el marido tiene educación universitaria o no, también está en texto, no o sí. Y el logaritmo de la expectativa del ingreso está aquí, y este es el ingreso de la familia. El número de hijos en cada uno de los rangos de edad y la edad de la mujer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número de hijos para el primer individuo, para la primera mujer, tiene un hijo de menor a 6 años, tiene 32 años, y esa es su expectativa de sueldo en el mercado laboral. Vale, entonces, lo primero que voy a hacer es darle un tratamiento a los datos.
Voy a crear variables dicotómicas que no tengan como texto sí o no, sino que tengan valores uno y cero, uno y cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar una columna de puros ceros con esta instrucción. Entonces, voy a agregar una columna nueva a DataFrame se va a llamar lft-d. Va a tomar el valor de cero y luego voy a reemplazar ese valor cero con una condición. Le voy a decir, quiero que localices a todos los de la columna LFP y los que tienen sí, quiero que sustituyas en la columna LFP-D el valor con 1. ¿Sí? Entonces es un sí, es yes, ponle 1. Si es cualquier otro caso, deja el 0. Luego voy a hacer lo mismo para las otras dos variables que están en la misma estructura, contexto, WC y HT, y voy a ejecutar esto. De tal manera que me va a quedar una base de este estilo. Entonces lo que tengo aquí es, para todos los que son, en el caso de la variable LFP, que son sí, van a tener 1, y para todos los que son no, va a tener 0. Igual para las otras, todas las que son no, van a tener 0, y todas las que son sí, van a tener 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Yo tengo una duda. Sí, claro, sí. ¿Cómo cambiaría la varianza las variables no categóricas? ¿A qué te refieres? No entiendo muy bien la pregunta. Por decir, la diferencia entre una variable no categórica es cero o uno, ¿no? Ajá. Siempre la diferencia. Entonces, de una variable no categórica que ya es un entero o cualquier valor numérico, ¿cómo modificaría eso la varianza? ¿Cómo se vería más bien esa diferencia en la varianza? ¿La varianza de la variable dependiente o de quién? Ajá, Bueno, lo que se te va a generar es un problema de que en realidad la variabilidad es baja. O sea, las variables categóricas, creo que lo estás observando bien, la desventaja que tienen las variables categóricas es que disminuyen la variabilidad, disminuyen la varianza de la sí, variable dependiente. sí, porque serían Entonces, constantes, ¿no? exactamente, porque solamente toman valores muy específicos, 0 o 1. Ajá, ¿Y eso qué riesgos tiene? Tiene un riesgo que a menor varianza, acuérdate que las pruebas de hipótesis que utilizamos siempre son el coeficiente dividido entre la varianza del coeficiente. Probablemente lo que va a hacer una menor varianza de la variable aleatoria es que va a disminuir la varianza de los estimadores. Y sí, estimadores con menor varianza tienen más probabilidad de aceptar la hipótesis nula de que son estadísticamente cero. ok, Entonces, incrementa la probabilidad de que tú estés aceptando que algunos coeficientes tienen una aportación estadísticamente cero a la variable dependiente. Eso es ok. probablemente uno de los problemas. Vale. Gracias. No, por nada. Vale. Entonces, va, ok. Entonces, ahora hagamos estadísticas descriptivas con esto. Voy a utilizar el comando describe, lo ejecuto y me da la estadística descriptiva. Noten que no me da la estadística descriptiva de las variables que son texto. Por ejemplo, de LFP o de WC y HC. Me da la estadística descriptiva de las variables que son numéricas. Por ejemplo, la base de datos tiene 753 individuos, mujeres en este caso. Por ejemplo, el promedio de hijos menores a 6 años es 0.23. Entonces, la mayoría de las mujeres tiene, bueno, el promedio de hijos ni siquiera es 1. Probablemente tienen menos de ese número de hijos. Veamos los valores mínimos y máximos. Mínimo es 1 y máximo es 3. Entonces, y si ven esto, básicamente lo que nos está diciendo es que las mujeres que están trabajando casi no tienen hijos pequeños. ¿Sí? Ahora veamos por el contrario las mujeres los números de hijos que tienen entre 6 y 18 años. Ahí el número promedio es 1.35. Y el mínimo, bueno, 0, hay mujeres que no tienen,
y el máximo es 8. Entonces, las mujeres que trabajan tienen probablemente más hijos mayores a 6 años que hijos menores a 6 años. La razón probablemente puede ser porque siempre hay una recomendación médica de que los primeros 5 años del niño son probablemente los años más importantes para el desarrollo. Entonces, eso puede implicar que haya decisiones de las mujeres por durante los primeros 5 años de vida de sus hijos de no acudir al mercado. ¿Sí? Esa es la razón por la que este tipo de modelo separa a los hijos en dos categorías. ¿Sí? Ahora, la edad. En términos de edad, el promedio de edad de las mujeres es 42 años. La edad máxima es 60. Bueno, está topado porque la muestra tomó como edad máxima 60 años. Esa es la razón. Pero probablemente mujeres más grandes que están laborando. Bueno, luego viene el logaritmo del ingreso esperado, que ese es el promedio mínimo, que como es un logaritmo, sí puede ser muy cercano a negativos, porque hay casos en los que es punto y algo. Luego viene el ingreso familiar y luego viene la variable dicotómica de acudir o no al mercado laboral. Entonces, el promedio lo que me dice es que el 53.68% de las mujeres trabaja en esta base de datos. El 28%, el 28.15% dice que acudió al college. El 39.17% dice que su esposo también acudió al college. ¿Sí? Bien. Luego de ver las estadísticas descriptivas, entonces estimemos el modelo Probit. El modelo Probit se estima de la siguiente manera. Entonces defino mi variable dependiente, que en este caso es una variable categórica. Solo tomo valores de 0 y 1. Estoy tomando la variable que tiene guión bajo D, porque tiene categorías 0 y 1. Y luego voy a utilizar como datos, voy a utilizar el número de hijos menores de 6 años, el número de hijos de 16 y 18 años, la edad, si el esposo acudió al college, y más bien si ella acudió al college, su esposo, el logaritmo del salario y el ingreso. Luego le agrego una constante a esta variable X. Solo defino ahí mis matrices X y Y. Y estimo el modelo Probit. Entonces voy a crear un objeto que se va a llamar model y que va a ser un Probit de variable dependiente Y y variables independientes X. Y nada más por si algún valor se me fue como una cosa que a lo mejor no era número, pero era texto, le utilizo el que lo cambie como tipo numérico. ¿Sí? Solamente como para un doble check, checar que en efecto todos son números. Probablemente no lo necesito, por lo que ya vi, o sea, probablemente este no sería necesario, pero lo voy a dejar simplemente por si algo se me fue. Luego, quiero que al objeto que se llama model lo ajuste y me regrese el modelo Probit. Cuando le doy esa instrucción, hace la estimación y me imprima los resultados. Ese es el modelo Probit. Entonces, bien. Entonces, cada uno de estos coeficientes que está aquí es el beta que había yo mostrado que era eh, la variable o el parámetro asociado a cada una de las variables. Ese es el vector de beta. El error estándar es cada uno de estos y, como les dije en la primera clase, los modelos basados en verosimilitud, la prueba de hipótesis está basada en una Z y no en una T de estudio. Entonces, todos estos se evalúan por una normal. Entonces, y aquí está la probabilidad o el p-value de cada uno de estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, el efecto que tienen, esta tabla que está aquí solamente se puede leer como correlaciones. Todavía no puedo interpretar cada uno de estos coeficientes. Ahorita les digo por qué. Entonces, lo que me dice es que, por ejemplo, el número de hijos menor a 5 años está correlacionado negativamente, estadísticamente significativo, con acudir al mercado laboral. Entonces, las mujeres que están en el mercado laboral, que tienen hijos menores de 5 años, o más bien,
acudir al mercado laboral cuando una mujer tiene un hijo menor a 5 años es poco probable, ¿sí? Está correlacionado negativamente. Por el contrario, tener hijos entre 6 y 18 años también está correlacionado negativamente, ciertamente, pero no es significativo. Entonces, tener hijos de más de 6 años no tiene un efecto sobre la decisión de las mujeres por acudir al mercado laboral. Luego, la edad. Las mujeres, que tenga un signo negativo quiere decir que conforme va incrementándose la edad de las mujeres, acudir al mercado laboral es menos probable. Y es estadísticamente significativo. Ahora, tener educación superior aporta positivamente a acudir al mercado laboral y esto es bien simpático. Que el esposo tenga educación superior es estadísticamente irrelevante para la decisión de acudir al mercado laboral. El ingreso tiene un efecto positivo por acudir al mercado laboral, estadísticamente significativo. Bueno, el salario, el ingreso del hogar tiene un efecto negativo, era algo esperado. Digamos que los signos aquí no están saliendo más o menos con lo esperado. El ingreso tiene un efecto negativo sobre la decisión de acudir al mercado laboral, es decir, entre más ingreso tenga la familia, es un ingreso que no incluye el ingreso de trabajo de la mujer, es menos probable que las mujeres decidan acudir al mercado laboral. Ahora, estos coeficientes que están aquí solo los puedo leer en términos de correlación. No los puedo leer como aporte a la probabilidad porque lo que en Probit no se analizan la estimación de manera directa. Lo que se analiza son los efectos marginales. Y se analizan los efectos marginales porque resulta ser que lo que queremos identificar es cuánto aporta a la probabilidad de que ocurra y igual a 1 una variación marginal de la variable independiente. Y eso no nos lo da esta estimación. Quien nos lo da es los efectos marginales. Entonces voy a analizar efectos marginales para las variables. Eso es lo que sí tiene interpretación. Hasta aquí solamente poder interpretar correlación y si la correlación es significativa o no significativa. Los efectos marginales es lo que me va a decir cuánto aporte tiene a la probabilidad de esa variable. Entonces, empecemos con alguna motivación de qué significa este efecto marginal. Entonces, primero voy a hacer una tabla de frecuencias con este comando que es de la biblioteca Pandas, que es un cross-paste, que lo que hace es, quiero que me ponga en el eje de las X o en los verticales, que me ponga la variable de si trabaja o no trabaja la mujer, y en el eje de las columnas, que me ponga la educación del esposo. Entonces, cuando ejecuto esto, lo que me muestra es esto. Entonces dice que, por ejemplo, las mujeres que no trabajan y que su esposo no tiene educación superior son 207. Las mujeres que no trabajan, pero que su esposo tiene educación superior son 118. Las mujeres que sí trabajan, pero que su esposo no tiene educación superior son 251. Y las que sí trabajan, pero que su esposo tiene educación superior son 177. ¿Sí? Una tabla sencilla de correlación. Ahora voy a analizar el efecto marginal que tiene el hecho de que el esposo haya acudido o no a educación superior. Entonces, es una variable dicotómica. Entonces, el efecto marginal se va a definir como la probabilidad de que la variable Y1, de que la mujer haya acudido a trabajar, condicional en que su esposo tiene educación superior, menos la probabilidad de que la mujer haya acudido al mercado laboral, condicional en que su esposo no tiene educación superior. Entonces, este es el efecto marginal que tiene que el esposo tenga o no educación superior. Entonces, sin considerar quién es la función, entonces esto equivale a tener G evaluada en X1 menos G evaluada en X0. Que si ya lo veo desglosadamente, tendría yo G
evaluada en una cosa lineal de este estilo, menos G evaluada en una cosa lineal de este estilo, donde la posición j-ésima es 0. Bien, ahora, entonces, para evaluar la probabilidad de que Y sea igual a 1, digamos que la práctica convencional es evaluarlo en el promedio. Es decir, voy a crear todas las demás variables que no son mi variable de interés, voy a poner el promedio de esta variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera variable es una constante, entonces va a ir 1. La segunda variable es el número de hijos, entonces voy a poner el promedio del número de hijos. Luego voy a poner el promedio del número de hijos también de 6 hasta 18, el promedio de la edad, el promedio de esta variable que es una dummy en este sentido, se dan cuenta también. Luego un 0 para indicar que es el caso base, cuando el esposo no tiene educación superior. Luego el promedio del logaritmo del sueldo y el promedio del ingreso. Y esto le voy a llamar HC data set. ¿Sí? Entonces digamos que este es mi set de datos, o este es mi X beta, cuando XJ es igual a 0. Es decir, este amigo que está aquí, este arreglo, este H data 0, es este amigo que está aquí. ¿Sí? Luego voy a crear al amigo que está aquí adentro, que sería exactamente lo mismo, pero ahora con el cambio de que aquí va a ser igual a 1. Entonces ejecuto esta línea, y tengo entonces dos arreglos. Uno, cuando la variable es 0 y cuando la variable es 1. Y ahora le voy a preguntar al software que me diga cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1, condicional en que mi variable dicotómica es igual a 0. Ah, bueno, y entonces eso lo aplico para el conjunto donde la variable dicotómica es 0. Luego le pregunto por la probabilidad de que Y sea igual a 1, condicional en que la variable dicotómica fue igual a 1. Y ese valor es 0. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de que el esposo acuda o no al mercado laboral? Es la diferencia que existe entre este valor y este valor. Entonces, básicamente es casi 0.03. ¿Sí? Entonces, este 0.03 lo que significa es que una mujer, para que una mujer que acudió al mercado laboral, va a incrementar la probabilidad de acudir al mercado laboral en más bien, en 3%, siempre que su marido tenga educación superior. Eso es lo que significa eso. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Okay. Ahora, veámoslo para la condición de si la mujer misma tiene educación superior. Voy a utilizar la variable doble. Va. Entonces, resulta ser que las mujeres que no están en el mercado laboral, pero que no tienen educación superior, son 257. Las mujeres que sí están en el mercado laboral y no tienen educación superior, son 284. Las mujeres que no están trabajando, pero que sí tienen educación superior, son 68. Entonces, y las mujeres que sí tienen, que sí están trabajando, pero que además tienen educación superior, son 144. ¿Sí? Entonces, calculemos el efecto marginal para este. Para este, ahora el que voy a cambiar es la variable dicotómica asociada a la variable W. Entonces, aquí va a ser en 0, aquí va a ser en 1, y aquí calculo los dos modelos, el modelo evaluado en 0 y el modelo evaluado en 1. Entonces, aquí están los dos valores. Este es el modelo base. Entonces, hago la diferencia y me doy cuenta que en este caso es casi 0.18. Entonces, lo que significa es que la probabilidad de que una mujer acuda al mercado laboral, condicional en que tiene educación superior, se incrementa en 18%.
Veámoslo para los hijos. Para los hijos está ligeramente más complicado, porque para los hijos son una variable categórica, un 0, 1, 2, 3, hasta los que tengan, ¿sí? Entonces, primero voy a ver cuántas categorías existen. Entonces, grafico aquí una tabla en la que muestro cuando trabaja o no trabaja la mujer y cuántos hijos tiene. Bueno, el número de máximo de hijos que se reportan en la base de datos son 3. Entonces, las mujeres que no trabajan y tienen 0 hijos son 261. Las que tienen 3 hijos son 3. Ahora, las que sí trabajan y tienen 0 hijos son 365. Las que sí trabajan y tienen un hijo son 46. Noten esta cosa, ¿no? Es decir, cómo se va incrementando, más bien cómo va disminuyendo el número de hijos en razón de si trabaja la mujer, ¿sí? Si la mujer trabaja, es probable que tenga 0. ¿Sí? De hecho, tener 3 hijos y trabajar ya no es posible en esta base. Entonces voy a calcular el efecto marginal de una variable categórica. Entonces, ¿esta cómo se ve? Bueno, esta es la función G evaluada en la constante que yo quiero evaluar, más 1, menos el valor de G en la constante. ¿Sí? Entonces, es una variación de un individuo. Ahora, bien, para hacer este efecto marginal, entonces tengo 4 categorías. Tiene 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos o 3 hijos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular un nuevo arreglo, pero este nuevo arreglo va a tener ahora 4 entradas. Entonces, es un arreglo de 4 entradas, porque cada una de las entradas va a tener información. Para cuando tiene un hijo, cuando tiene 0 hijos, tiene un hijo, tiene 3, tiene 4. Entonces, lo primero que voy a hacer es, con esta función que está aquí voy a repetir el 1 4 veces. Luego, voy a poner un arreglo de 4 números, que es 0, 1, 2 y 3. Y luego voy a poner un arreglo en el que se va a repetir la media de esta variable, se va a repetir 4 veces. Luego, la media de esta variable se va a repetir 4 veces y así me voy con cada una de las variables. Y muestro mi arreglo. Entonces, este es el arreglo para el número de hijos menores a 5 años. Y voy a evaluar el PROBIT en ese modelo. Que diga, en esa base de datos. Y aquí está. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Bien. Por ejemplo, que la mujer incremente sus hijos de 0, porque este es el modelo base, 0 a 1 hijo, disminuye la probabilidad, casi la diferencia que existe entre este y este es como 0.32. Entonces, si una mujer incrementa, que tiene 0 hijos, decide tener 1, va a disminuir su probabilidad de acudir al mercado laboral en 32%. Y una mujer que tiene un hijo, un solo hijo menor a 5 años, decide tener un segundo hijo, va a disminuir su probabilidad de acudir al mercado laboral en más o menos la diferencia que existe de aquí a acá, debe de ser como 0.22 más o menos, en 22%. Ahora, si una mujer tiene 2 hijos y decide tener un tercer hijo, va a disminuir su probabilidad de acudir al mercado laboral en la diferencia que existe entre este y este, que es básicamente 7%. ¿Sí? Entonces, el efecto marginal de tener hijos es un efecto decreciente. Tiene un efecto alto para el cambio de no tener a tener. Ese es simplemente este modelo, el modelo base. Disminuye en 33% casi la probabilidad de acudir al mercado laboral. Luego disminuye en casi 22 y luego casi en un 7 o 6%. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ahora, estas son variables categóricas. ¿Qué pasa con las variables continuas? Bueno, las variables continuas, había yo dicho,
que era la parcial de esto, que es igual a la parcial de esto. Entonces es evaluar la función de densidad y multiplicada por el coeficiente. Esto lo vamos a hacer con este siguiente instrucción. Este es mi resumen de efectos marginales. Entonces le voy a decir al modelo Probit que ya tenía arriba, quiero que le obtengas los efectos marginales y los guardes en este objeto y luego me imprimas el resultado. Y aquí están los efectos marginales. Esta es la forma tradicional de reportar los resultados de un Probit. ¿Sí? Es reportar efectos marginales, no reportar la estimación primaria. Siempre se reportan efectos marginales. Entonces, noten, el efecto marginal promedio de tener hijos menores de 5 años, o sea, no separado por cada número de hijos, sino de forma agregada, es que disminuye la probabilidad de acudir al mercado laboral en 29%, casi 30%. Es estadísticamente significativo. Y veamos el siguiente caso. Tener hijos entre 6 y 18 años tiene un efecto marginal negativo, pero no significativo. Ahora, la edad es estadísticamente irrelevante para acudir al mercado laboral. Es decir, un año adicional de edad es irrelevante para acudir al mercado laboral. El tener educación superior sí tiene una contribución positiva a acudir al mercado laboral. 16%, casi 17%. Que el esposo tenga educación superior es estadísticamente irrelevante. El salario tiene un efecto positivo, 12%. Quiere decir que como está en logaritmos, ese se puede interpretar en porcentajes. Una variación de 1% o una variación porcentual del salario incrementa en 12% la probabilidad de acudir al mercado laboral. Los salarios más competitivos generan que las mujeres acudan al mercado laboral. El ingreso del hogar, es decir, que una disminución del ingreso del hogar puede incentivar poco, pero sí lo incentiva casi en 1% la probabilidad de que la mujer acuda al mercado laboral. ¿Vale? Esto es un problema. Así se estiman y así se podrían interpretar. ¿Dudas, muchachos? Lo que hicimos justo arriba, en la línea, bueno, donde dice 19, son las correlaciones. Eso. ¿Esas son las correlaciones entre las variables de tener un hijo, dos hijos? O... No, lo que estoy haciendo aquí es construir una variable XY donde voy a evaluar el efecto marginal. Entonces, haz de cuenta, para tener 0 hijos, necesito ponerle, para evaluar la probabilidad de tener 0 hijos, necesito llenar el vector XY con valores. ¿Cómo lleno los demás posiciones? Haz de cuenta, yo ya sé que tener 0 hijos, bueno, la variable de tener hijos va a tener valor 0. Lo que yo necesito es colocar un valor para la constante, un valor para tener hijos de más de 6 años, un valor para las demás variables. ¿Cómo las relleno las demás variables? Las relleno con los promedios. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy llenando la matriz de regresores. Considera que cuando tú evalúas un efecto marginal, es algo que a lo mejor no les dije, pero cuando ustedes evalúan efectos marginales, la práctica común es evaluarlos en el promedio de todas las variables. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy poniendo el promedio de todas las variables y con esto, este es el arreglo que estoy haciendo. Cada uno de estos son los promedios. Si te das cuenta, se repiten. Por ejemplo, el 1 se repite 4 veces. Luego viene el promedio de tener el número de hijos que de 6 a 18 años, es 1.35, así se repite. Y el que va variando es el número de hijos menor a 5 años, que es 0, 1, 2, 3.
Entonces estoy evaluando el efecto marginal en el promedio. Entonces, condicional en que todas las demás variables están en el promedio, es decir, condicional en que seleccioné una mujer del promedio, con edad promedio, con una expectativa de salario promedio, con una condición promedio de educación. Quiero evaluar el efecto de tener, por ejemplo, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos o 3 hijos. ¿Sí? Ah, ok, ok. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. Del efecto marginal de la edad. Bien. ¿Cuál es la interpretación del efecto marginal de la edad? La interpretación del efecto marginal de la edad es la siguiente. Es un año adicional de edad contribuye negativamente a la probabilidad de acudir al mercado laboral, casi en 1%. ¿Sí? Es decir, la edad promedio, tendríamos que ir al promedio. Vamos a ver la tabla de promedio. ¿Cuál es la edad promedio? La edad promedio es 42 años. Lo que significa es que una mujer de 42 años en promedio, o promedio de 42 años, va a disminuir la probabilidad de acudir al mercado laboral cuando cumpla 43 años. En promedio, la disminución de la probabilidad va a caer en 1.3. ¿Sí? Espero que con eso quede claro la duda. Vale. ¿Más dudas, muchachos?